en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Dice así, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todas las bendiciones que día a día tú impartes en mi vida. Gracias. No soy merecedor muchas veces de estar delante de tu presencia. Dios mío, quiero compartir, quiero enseñar tu palabra. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, luz. Dame entendimiento para poder trazar tu palabra. Dame sabiduría para poder enseñar en esta noche y mis hermanos puedan ser fortalecidos, animados. Señor, santifícame con tu palabra. Habla mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero compartirles esta enseñanza titulado Dios nos llamó para vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Y he citado este único versículo de las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia que se congregaba en Roma, capital del Imperio Romano de aquel entonces, la iglesia estaba pasando por unos momentos bastante cruciales, momentos difíciles, tiempos, hermano, de persecución. Como que también tal vez usted está pasando tiempo de prueba, de angustia, de tribulación, que eso no hay duda origina en nuestros corazones desaliento, desánimo. Algunos hermanos en aquel entonces no soportaban la prueba y renunciaban, negaban su fe. Pero Dios, hermanos, tanto a usted como a mí y a todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha llamado para ser, ¿sabe qué? No solamente un vencedor más, no. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para ser más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Pablo le dice aquí a los hermanos de Roma, como que también en esta noche le está diciendo a usted, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en Cristo, el cual ahora Él es nuestro medio. El medio, hermano, Él fue el puente, Él fue el camino, Él fue el medio de salvación para que nosotros podamos llegar al Padre. Entonces, cuando uno viene a Cristo, nos hacemos uno con Él. Somos un mismo espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si usted está con Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Si estamos con Él, entonces, hermano, vamos a ser más que vencedores. Pero si usted está lejos de Él, si usted no se ha unido a Cristo, porque hoy en día muchos se han unido a alguna organización, a alguna denominación, y algunos incluso hasta se jactan y dicen, yo pertenezco a tal organización, y es la organización o la iglesia más grande del mundo. De repente sí, no hay duda, pero la intención, hermano, es que nosotros nos unamos con Cristo, que nos unamos con Él, que seamos uno con Él. Cuando alguien se une a Cristo, a pesar de las adversidades, de los momentos cruciales que se presenten en nuestras vidas, vamos a ser más que vencedores.
Por eso que, si usted lee unos versículos anteriores, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace Pablo en este versículo. Él hace varias preguntas acá. La primera pregunta que él hace a través de esta carta, y nos dice también en esta noche Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la espada? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la persecución? ¿O acaso el hambre o la desnudez o el peligro hará que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, nos separaremos del Señor? Pablo dice acá, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mire, los momentos difíciles que estaba pasando en la iglesia de Roma, ellos eran contados como ovejas de matadero. Estaban pasando persecución, desnudez, hambre. Muchos cristianos habían muerto a espada de los romanos. Pero sin embargo, Pablo le dice en el versículo 37, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, para eso Dios nos ha llamado. ¿Usted cree que si muere por la causa de Cristo, usted cree que si está padeciendo de repente hambre, tribulación, es un derrotado, un fracasado? No, hermanos. No, de ninguna manera. Hay situaciones que Dios permite que nosotros pasemos, pero eso no quiere decir que usted sea un fracasado, sea un derrotado, de ninguna manera. Eso es lo que el diablo hace creer a muchos hermanos. Mira, ¿cómo está tu condición? El diablo viene y te ataca tu mente. Mira, no tienes para comer, estás vistiendo la misma ropa, estás calzando los mismos zapatos. La vez pasada tu hijo se murió, la vez pasada mataron a tu papá, a tu mamá por la causa de Cristo. ¿Tú crees que Cristo está contigo? Eso es lo que viene el diablo y te siembra la mente. Pero Pablo le dice acá a los hermanos, mire, ¿sabe qué? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Eso es lo que mucha gente no va a entender. Sobre todo los carnales no entienden esto. Lo mundano, las personas que no conocen a Dios. A nosotros nos van a tildar como locos. Nos van a decir, pero ¿cómo que son más que vencedores? Y miren cómo están. Estos cristianos están locos. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios. El término vencer significa, hermano, alcanzar la victoria, triunfar, tener una ventaja sobre otro, obtener un resultado favorable, someter y dominar. Eso es lo que significa, hermanos amados, vencer. Hay gente que de repente vive cómodamente y de repente, hermano, muy feliz, entre comillas, porque tiene buena posición económica. Y naturalmente no pasa por situaciones ni de hambre, ni de angustia, no le falta los medios económicos, pero ¿qué pasaría si esa gente se muere sin Cristo? ¿Sabe qué? Esa gente, hermano, se va al infierno, se pierde, hermanos. Pero nosotros sabemos que si morimos, para el Señor vamos a morir. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Aunque de repente morimos sin ningún sol en el bolsillo. Aunque de repente morimos, hermanos, sin ningún, de repente, un medio económico en una cuenta del banco. Eso no quiere decir que no somos vencedores. Si morimos con Cristo, somos más que vencedores. Hermano, la victoria del creyente, ¿sabe en qué consiste? En vencer al pecado, en vencer al diablo, la carne y al mundo. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Ahora, ¿por qué usted es un vencedor? ¿Por qué? ¿O por qué somos vencedores? Acá no se trata de que usted ayune más, y no estoy diciendo de que no hay que ayunar. Acá no se trata de que usted sepa tanto de las Sagradas Escrituras. De repente conoce mucha teología. De repente usted conoce mucho, hermano, de doctrina, tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. No se trata de eso porque hoy en día somos vencedores. No. Ahora, conocer las Sagradas Escrituras, conocer, hermano, y tener base o fundamento bíblico, ¿acaso es malo? De ninguna manera. Eso es bueno. Pero quien nos da la victoria, hermano, es Cristo. Gloria a Jesús. Es Cristo el que nos hace triunfar, el que nos hace vencer, el que nos hace victoriosos. Es Cristo, hermano. No es por sus propias fuerzas naturales humanas. Lamentablemente, cuando el cristiano cae en soberbia, en jactancia, algunos cometen ese error, y he escuchado hasta predicadores. Yo he vencido porque ayuno más. Yo he vencido porque oro más. Yo he vencido porque obedezco a la palabra más. Recalco, todo eso es bueno. Pero si nosotros vencemos al mundo, a Satanás, a la carne, gloria a Jesús, es Cristo quien nos hace triunfar. El diablo, hermano, cuánto quisiera que nosotros seamos derrotados. Tenemos un adversario y no tenemos que ignorar sus maquinaciones, dijo el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Él no va a descansar. ¿Usted qué cree? ¿Que porque ahora ha entregado su vida a Cristo, él está tranquilo? No. Él va a buscar de una otra manera de que usted fracase la vida cristiana, de que usted caiga nuevamente. Él va a buscar la manera, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Él va a buscar siempre eso, de que usted nuevamente le sirva. Por eso uno tiene que cada día fortalecerse en el Señor. Tenemos que fortalecernos. Por eso que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios a través de una carta, porque la iglesia se había descuidado espiritualmente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con su fuerza que somos vencedores, hermano amado. Es Cristo quien nos hace triunfar. Mire, cuando Israel estaba pasando por unos momentos bastante difíciles, quien se había levantado para provocar al pueblo de Israel fue el gigante Goliat. Israel estaba estancado. Israel había sido invadido por un espíritu de temor, de miedo. Hasta el mismo rey Saúl tenía pánico, tenía miedo. No sabía él cómo lidiar esta situación. No sabía él de repente cómo confrontar tal problema. Eso pasa cuando un cristiano pierde la visión, cuando un cristiano está en rebeldía, en desobediencia, no tiene esa capacidad de discernir cómo poder vencer cuando el diablo se levanta. Saúl, hermano, ya había sido desechado por Dios. Él había sido desechado por Dios y él buscaba la manera, a su criterio, a su modo, como hoy en día muchos cristianos. Querer vencer la tentación, la prueba, a su manera, a su modo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saúl? Saúl, hermano, estaba dando como trofeo de guerra, como trofeo al que va a vencer el gigante Goliat, a su propia hija. Él quería resolver de una forma natural, de una forma humana. Y no es así. Por eso que la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. El diablo siempre nos va a proponer cosas. Vamos a ver lo que dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo
8 y 9. Primero Samuel capítulo 17, versículo 8 y 9. Mira la propuesta del gigante Goliat para Israel. Esta era la siguiente. Acá le dice este gigante que es un tipo de Satanás, que Dios lo reprenda. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. La regla era la siguiente: el vencido se vuelve esclavo del vencedor. Mire, ¿qué tal propuesta de Goliat? Y eso es lo que muchas veces Satanás viene a proponernos. Y precisamente cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos económicos, viene el diablo de repente usando a personas a proponerte la vanagloria de la vida, los placeres de este mundo. Y si usted cae en esas provocaciones, en esa propuesta de Satanás, de hecho que usted le va a servir. Eso está claro, hermano. Por eso que Pablo dijo, aquel que está firme, mire que no caiga. Menos mal, hermano, que Israel venció al gigante Goliat, pero no por medio de Saúl, sino por medio de David, en el nombre del Señor de los ejércitos. Por eso la importancia, ¿no? Hace un momento le dije, para ser vencedores, no es acá, hermano, de que usted me diga que yo tengo un ministerio. No, no se trata de las capacidades, de los dones, no. Se trata, hermano, quien nos hace triunfador es el Señor. Cuando nos unimos a Él, cuando estamos comprometidos con Él. Por eso que David le dijo al gigante Goliat. Usted recuerde, ¿no? Cuando el gigante Goliat, hermano, lo empezó a provocar David, ¿qué dijo? Tú vienes a mí contra espada y jabalina. Mira, tú estás usando tus herramientas, tú estás usando tus propias armas. Y David, ¿qué le dijo? Mas yo vengo, no le dijo David, yo vengo con mi honda y con una piedra, no le dijo eso. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta, hermano? Porque en Él somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. En Job capítulo 32, versículo 13, dice la Sagrada Escritura, afirma, lo vence Dios, no el hombre. Dios ya es vencedor. Él nunca perdió una batalla. Si usted se pone o nos ponemos en la mano de Dios, Dios lo vence. No el hombre, no es usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ya es vencedor. Él nunca perdió una batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 21, y también el versículo 22 y 23, miren lo que acá el maestro dice, ¿no? Jesús explica, acá en Lucas 11, 21, 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesucristo es el más valiente entre los valientes, quien venció al diablo y lo despojó en la cruz. Jesucristo vino, hermano. Él no vino para ser eliminado de ninguna manera o para ser un perdedor. Jesucristo lo venció a Satanás cuando él murió en la cruz. Si Satanás, hermano, hubiera sabido de que al morir Cristo, él iba a vencer, yo estoy muy seguro, hermano, que Satanás lo hubiera puesto hasta guardaespaldas a nuestro Señor Jesucristo para que nadie lo tocara o le tocase. Porque el diablo es un mentiroso. El diablo, hermano, sí tiene poder, pero una de las cosas que no tiene el enemigo
sí lo tiene Dios. Uno de los atributos divinos que tiene Dios, hermano, es que Él es omnisciente. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Y Él discierne los pensamientos. Como dijo David, aún las palabras no salen de mis labios, pero tú ya, oh Dios, las conoces. Y Satanás no tiene eso. Satanás no conoce, hermano, los pensamientos del hombre. Él no discierne las intenciones del corazón. Por eso, si Él hubiera conocido, hermano, el futuro, Él hubiera cuidado a Jesucristo para que nadie le tocase. Pero Jesucristo, hermano, al morir en la cruz, Él lo venció. Juan, capítulo 16, versículo 33 dice, Jesús acá declara, ¿no? Alabado sea el nombre de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, qué palabras tan alentadoras. Pero acá hay algo que nuestro Señor Jesucristo les está revelando a sus discípulos. Y también a nosotros nos está revelando. Por eso que es muy importante que cuando uno empieza a enseñar, a discipular a los hermanos nuevos, hay que ser transparente, hay que enseñar la palabra de Dios tal como está escrito. Porque hoy en día hay una organización que dice, no, para de sufrir. No, hermano, en el camino del Señor vamos a sufrir. Vamos a tener aflicciones. Pero Jesús también nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, de esa palabra, hermano, de esa palabra, nosotros tenemos que agarrarnos. Pablo, cuando él hablaba a las diferentes iglesias que él había fundado, él había abierto, siempre él daba una palabra de aliento, porque Pablo hablaba con convicción. Pablo hablaba, hermano, con certeza. Pablo no era voluble. No, hermanos. Por eso que yo siempre voy a decir, ¿no? Admiro a este hombre de Dios, porque era un hombre osado, era un hombre valiente, era un hombre que se movía por fe, era un hombre que confiaba en el Señor, que a pesar que Dios le mostraba de las cosas que le iban a acontecer, de los padecimientos, Pablo, hermano, con todo eso, él seguía adelante. Por eso que cuando él, al finalizar ya prácticamente su vivencia acá en la tierra, y escribe una carta a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás, Dios justo me tiene preparado la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes de este versículo, Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. En otras palabras, ¿sabe qué, Timoteo? Ya yo estoy sentenciado a muerte. Ya muy pronto a mí me van a matar, me van a asesinar. Pero eso a mí no me desalienta, no me desanima. Al contrario, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, Timoteo. Pablo no se estaba lamentando, Pablo no decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas? No, hermano. Pablo sabía que aún él, luego, hermano, que fue decapitado porque a Pablo le cortaron la cabeza, él fue un vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que él habla con convicción. Acá en Romanos capítulo 8, versículo 37, que hemos tomado como referencia este versículo, acá él le dice, ¿no? Antes, en todas estas cosas, hermano de Roma, o hermanos en Cristo de estos tiempos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Romanos capítulo 12, versículo 21, acá Pablo también le dice a los romanos, ¿no? No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 13, acá podemos darnos cuenta, hermano, que Pablo anima a la iglesia de los Efesios y le dice claramente, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo,
que dice estar firmes. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado ¿para qué? Para que seamos, dígalo hermano, vencedores. Para eso Dios nos ha llamado. En 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 19. Mire lo que Pedro afirma acá. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Claro, hermanos. Si el diablo nos vence o el pecado nos vence, es obvio que nuevamente vamos a ser esclavo del pecado o esclavo de Satanás. ¿Por qué cree usted que Faraón, que es un tipo de Satanás, que es un tipo del diablo, nuevamente quería recobrar al pueblo de Israel? ¿Por qué? Para que le sirviese, hermano, a Faraón. Porque ellos habían sido sus esclavos por más de 400 años. Y eso es lo que el diablo busca también en estos tiempos, querer recuperarlo a usted. Por eso que Pedro acá dice, ¿no? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14, acá el apóstol Juan dice, ¿no? Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Qué tremendo, hermano. La verdad, acá Juan también aconsejando a los hermanos y en plena persecución, animando los corazones de los hermanos. ¿Por qué somos más que vencedores? Juan, mire lo que dice acá, 1 Juan 4:4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en vosotros? ¿Quién, hermano, está en vosotros? El Espíritu Santo. Dios mismo, hermano, habitando en nuestros corazones. Esa unción poderosa, esa fuerza que Dios nos ha dado. Hermano, Dios que ha hecho morada en nuestros corazones, el Espíritu Santo, el cual hemos sido sellados, el cual ahora nos guía. Por Él, hermano, hoy en día nosotros seguimos adelante, seguimos perseverando en este camino. Él es más que el que está en el mundo. Él es mayor, más fuerte, más poderoso. Por eso, hermano, que Dios nos ha llamado ¿para qué? Para vencer. Si usted es un hijo de Dios, si usted es nacido de Dios, la Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabe qué, hermano? Nuestra fe. Así que, hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tal vez usted está pasando por problemas. Tal vez usted está pasando por momentos difíciles. Recuerde, hermano, que Dios no nos ha llamado para que seamos fracasados o derrotados, sino que Dios nos ha llamado para vencer. Nuestra victoria es siempre por medio de Jesucristo. No hay victoria, recuerde esto, hermano, sin Cristo. Cristo es nuestro mayor triunfo sobre todos nosotros y sobre todos nuestros adversarios, perdón. Mas gracias sean dadas a Dios, dijo el apóstol Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se equivocó al decir, separado de mí, nada podéis hacer. Si usted quiere vivir la vida cristiana a su manera, a su antojo, a su parecer, de acuerdo a lo que usted cree o piensa, usted es o va a ser un fracasado. Por eso, hermanos, si queremos ser victoriosos, hasta cuando venga Cristo Jesús, que por cierto, ya las profecías se están cumpliendo, que por cierto, hermano, en cualquier momento vamos a ser arrebatados. Y Él viene por una iglesia
victoriosa. Él no viene por una iglesia de aquellos hermanos que han retrocedido atrás. No, por eso la Biblia dice, nosotros no somos los que retrocedemos. No, sino que seguimos adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hermanos, yo los animo a todos ustedes a que nos sigamos esforzando, a que nos sigamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Y así vamos a poder ser vencedores. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos amados. Bendiciones. Shalom.